Esta es la continuación de la primera parte sobre los Yusambong. En este video, hablaremos de algunas secciones que omití o pasé por alto, como la jerarquía, los líderes o personajes importantes, su tecnología, entre otros. Intenté buscar un mod de los Yusambong para Empire at War, pero, para mi desgracia, no encontré uno interesante y, además, ya no tenía espacio en el PC. Mejor continuemos. Antes de empezar, debo aclarar que, hasta el momento, no he encontrado una página para crear la voz de Kain de Tiberium Wars, así que lo lamento. Para simplificar, podría describir toda su cultura y religión como centradas en el dolor, el sacrificio y la guerra. La cultura Yusambong se enfocaba en el sacrificio y sus dioses, aunque los guerreros, en particular, seguían una filosofía del dolor. Tendían a glorificar el dolor, no como un motivo de acción, sino como un estado de vida. Esto se debía a que creían que, al igual que sus dioses sacrificaron sus cuerpos para crear la galaxia, los Yusambong debían sacrificar partes de sus cuerpos por un propósito mayor. Como tal, consideraban que, al modificar sus propios cuerpos, se acercaban a sus deidades. Sin embargo, nunca mutilaban sus cuerpos de una manera que obstaculizara permanentemente su capacidad de funcionar. Esto resultaba en que algunos Yusambong tuvieran cicatrices, tatuajes extensos o manchas visibles. Incluso se sabía que los individuos más elitistas injertaban órganos de otras criaturas en sus cuerpos. Las prácticas devocionales a los dioses exigían el derramamiento de sangre durante los momentos de oración. A los avergonzados se les prohibía asistir a ceremonias religiosas. A medida que los Yusambong alcanzaban mayor éxito en la vida, comenzaban el proceso de sacrificar partes de su cuerpo y reemplazarlas con órganos de otras criaturas, mejorando así sus habilidades. Esto se llevaba a cabo durante la ceremonia de escalación, en la que un organismo diseñado, relacionado con un implantador, realizaba cortes e incisiones para colocar los implantes. A veces, el implante era aceptado por el cuerpo y el Yusambong era ascendido a un rango superior. Sin embargo, en ocasiones, el implante no era aceptado, lo que resultaba en la muerte del individuo o en su conversión en un avergonzado, ridiculizado por la sociedad. Se creía que estos fracasos eran obra de los dioses Yusambong, aunque, en algunos casos, se debían al fallo del moderador a cargo de la ceremonia. La familia era un elemento clave en la sociedad, y los Yusambong solían estar asociados a un grupo familiar conocido como dominio. Algunos dominios eran más poderosos que otros. Además de esta estructura familiar, los Yusambong empleaban un sistema de castas que incluía las castas de guerreros, modeladores, sacerdotes, intendentes y trabajadores. Las relaciones amorosas entre miembros de castas diferentes estaban prohibidas. Las lealtades a los dominios eran profundas y trascendían más allá de simples gustos o disgustos. Existían declaraciones rituales que un Yusambong de rango inferior debía pronunciar al dirigirse a un superior. Sin embargo, los miembros de una casta no estaban obligados a saludar a un superior de otra casta, como ocurría, por ejemplo, con los intendentes respecto a los miembros de la casta guerrera. Cuando nace un nuevo Yusambong, es enviado a una guardería específica para su casta. Si el recién nacido presentaba deformidades físicas o enfermedades, era eliminado, salvo en algunos casos de deformidades leves. En el raro caso de gemelos, un evento considerado excepcional, al llegar a cierta edad se los obligaba a luchar el uno contra el otro hasta que solo uno sobreviviera. Esto se veía como un presagio de un gran evento para el vencedor. Las procesiones fúnebres se realizaban de manera que no preservaban los cuerpos de los muertos. Las morgues Yusambong consistían en dolientes que se reunían con sacerdotes asignados. En estas ceremonias, los sacerdotes extraían partes del cuerpo del fallecido para dedicarlas a los diversos dioses. Las creencias de los Yusambong moldeaban profundamente sus acciones y personalidad. Según su religión, el camino verdadero, la vida era sufrimiento y la muerte, la liberación definitiva de ese dolor. Por ello, abrazaban el principio de que nada se aprendía sin sufrimiento, enfrentándose voluntariamente a la muerte. Algunos, como el dominio Sai, llevaban esto al extremo, infligiéndose dolor hasta disfrutarlo, convencidos de que así ganaban el favor de sus dioses. La mayor gloria era morir en batalla, mientras que perecer en el frío vacío entre galaxias se consideraba una muerte vergonzosa. La especie valoraba profundamente el honor, un pilar central de su cultura. En interrogatorios,
Su palabra era sagrada. Si prometían un respiro a cambio de información, generalmente lo cumplían. En un caso, un comandante Yusambong aceptó un duelo personal por el destino de un planeta, acordando que, si era derrotado, sus fuerzas lo perdonarían. Aunque el comandante actuó con sinceridad, sus subordinados, en complicidad con un maestro bélico, intentaron subvertir este combate honorable. Negar un duelo se consideraba despreciable, especialmente por la casta de los guerreros, que respetaba a un oponente digno capaz de enfrentar a un solo Yusambong, valorando su valentía y habilidad. También existía el concepto de Usrok, similar a la deuda de vida de los Wookiees, que implicaba gratitud y lealtad eterna hacia alguien por un acto significativo, comprometiéndose a luchar hasta la muerte por esa persona. En cuanto a la comida, los Yusambong no sentían placer al comer y eran indiferentes a los sabores. La única excepción era durante rituales, como la matanza de una gran bestia, donde el acto adquiría un significado sagrado. Los Yusambong tenían un odio fanático hacia las máquinas, consideradas abominaciones y una afrenta a sus dioses. Creían que la combustión, como el fuego creado por máquinas, era la primera abominación. Esto se debía a su reverencia por la vida orgánica. En la naturaleza, una forma de vida es devorada por otra, perpetuando el ciclo del ecosistema. Las máquinas, al no morir, podían reemplazar la vida orgánica, algo que los Yusambong nunca tolerarían. A pesar de su reputación bárbara, los Yusambong reverenciaban la vida en todas sus formas. Entre las razas de la Tierra Prometida, favorecían a los Hodin, quienes rechazaban la tecnología avanzada por su conexión con la naturaleza. Algunas razas primitivas, como ciertos habitantes de Weyland, se aliaron voluntariamente con los Yusambong, viéndolos como defensores de la vida orgánica. Sin embargo, muchos creían que los Yusambong solo buscaban manipular y destruir para satisfacer sus necesidades. Según su religión, debían demostrar ser creaciones dignas de sus dioses. De lo contrario, serían destruidos y reemplazados por una especie superior. Sus mitos afirmaban que esto había ocurrido 3 veces antes de que los dioses crearan a los Yusambong. Los Yusambong se organizaban bajo un sistema de castas que abarcaba desde el poderoso Supremo Soberano, un título ostentado por una sola persona, hasta la humilde y oprimida casta de los trabajadores. Su sistema político era una teocracia, en la que el Supremo Soberano obtenía su autoridad como portavoz directo de Yun Yusan, el Dios Supremo. El Supremo Soberano era el título más alto entre los Yusambong, un líder absoluto con control político, militar y religioso, considerado el emisario viviente de Yun Yusan. Los supremos soberanos conocidos incluyen Yogan, el primero; War-Real, quien descubrió la galaxia y dudó en invadirla; Simra Yamane, su sucesor y verdugo, líder de la invasión; Onimi, el titiritero que manipuló a Simra y fue el verdadero responsable; Naschoka, el último, quien firmó la rendición de los Yusambong. El título se obtenía de varias formas. El Supremo Soberano podía designar a su sucesor, un aspirante podía reclamarlo mediante combates si cuestionaba el liderazgo, o, en ausencia de estas, lo asumía el individuo de mayor rango o el más fuerte entre los cercanos al líder. Los modeladores eran los científicos de los Yusambong, responsables de crear y perfeccionar su biotecnología. Trabajaban en el desarrollo de tecnología orgánica y, junto con los sacerdotes, exploraban sus aspectos arcanos. Por lo general, eran más bajos que el Yusambong promedio y se distinguían por sus tocados de zarcillos y sus manos de modelador. La mano de un maestro modelador tenía 8 dedos, cada uno con una herramienta específica, mientras que la de un adepto tenía 5. Algunos, como Mesanquad y Nenjim, escondían armas en sus manos. Sus tocados, conectados a sus sistemas nerviosos, se usaban en ceremonias para expresar genuflexión o sumisión, y podían cambiar de forma según el estado de ánimo del portador. Los modeladores ocupaban un lugar elevado en la sociedad, con rangos como maestro modelador, adepto modelador e iniciado modelador, también conocido como novicio modelador. Entre los más destacados están Nenjim, una adepta que sirvió bajo Mesanquad y luego bajo Simra, creando nuevos protocolos; Mesanquad, quien realizó experimentos con Hedien Yavin 4; Yalfaat, mencionado brevemente en los registros. La casta de los sacerdotes era sumamente influyente en la teocrática sociedad Yusambong.
Sus miembros servían a las deidades menores que regían a los Yusambong, organizados en sectas dedicadas a cada deidad específica. Los rangos incluían más alto sacerdote, sacerdote, vidente y sabio. La casta de los guerreros formaba el ejército de los Yusambong, siendo una de las castas más numerosas y la rama militar de la especie. Sus miembros eran entrenados desde temprana edad para destacar en el combate, caracterizados por su agresividad y devoción al honor. Figuras destacadas incluyen a Tsabongla y Naschoka, maestros bélicos en distintos momentos. Su arma principal era el anfibastón, una serpiente viva capaz de escupir veneno o enroscarse alrededor de los enemigos. Los guerreros veneraban a Yun Yanka, el asesino, y buscaban la gloria en la batalla. Usaban la armadura de cangrejo Bondun, una protección viva resistente a blasters y sables de luz, aunque con puntos débiles en las axilas y la parte interna de las caderas, donde se unían los segmentos del caparazón. El rango más alto era el maestro bélico. Además, existía un grupo de élite llamado cazadores, asignados a misiones que los guerreros comunes no podían cumplir. Algunos chazach, esclavos moldeados con experiencia, podían ascender a los niveles más bajos de esta casta. La casta de los intendentes se encargaba de mantener el funcionamiento de la sociedad Yusambong, gestionando su economía, comercio, burocracia y la fuerza laboral esclava. Era la casta más pequeña, sin una deidad patrona ni un grito de guerra, a diferencia de las demás. Entre sus miembros destacados está No Menor, un enemigo letal para los Jedi, y Simra Yamane, quien fue intendente antes de convertirse en supremo soberano. Los intendentes favorecían a Yun Harla, la diosa tramposa, y actuaban como políticos y gobernantes. Sus rangos incluían alto prefecto, cónsul, ejecutor y asistente. La casta de los trabajadores era la más numerosa, pero también la más baja, dedicada a tareas de servidumbre, trabajo manual y esclavitud. Incluía a los avergonzados, Yusambong cuyos cuerpos rechazaron implantes o modificaciones orgánicas, Yusambong nacidos directamente en la casta, aquellos que fracasaron en otras castas, y especies conquistadas o moldeadas, como los chazach. Los esclavos y los avergonzados eran tratados con desprecio, incluso por otros trabajadores. Curiosamente, los Yusambong nacidos en esta casta descendían de los avergonzados. Los avergonzados eran una subcasta marcada por la imperfección, Yusambong que fracasaron en otras castas, cuyos cuerpos rechazaron implantes, cometieron herejías o presentaban deformidades. Aunque integraban la casta de los trabajadores, eran despreciados incluso por sus compañeros. Considerados rechazados por los dioses, solo podían venerar a Yun Suno, la deidad de los marginados. Su presencia en ceremonias religiosas importantes era vista como un insulto al dios homenajeado. Tras el ataque de los Yusambong a Yavin 4 y la redención de Buarrapung, los avergonzados comenzaron a creer que la fuerza era un vestigio de Yun Yusan y que los Jedi compartían un vínculo con los Yusambong. Así nació la herejía Jedi, liderada por No Manor, quien adoptó la identidad del profeta Yusa-A. Este predicó que la llegada de Sonama Sekot, el planeta viviente, anunciaría la liberación de los avergonzados. Los seguidores de la herejía se rebelaron contra el supremo soberano Simra y la casta de los guerreros, y el caos que desataron fue crucial en la batalla de Yusantar. Tras el fin de la guerra Yusambong, los avergonzados fueron renombrados como ensalzados, simbolizando su redención. Al concluir la guerra Yusambong, las castas fueron disueltas, y los Yusambong tomaron caminos separados, buscando nuevos destinos en la galaxia. La religión Yusambong, conocida como el Camino Verdadero, era fundamental para su sociedad. Devotos fervientes, veneraban múltiples deidades y, antes de su derrota, creían que debían cumplir los deseos de sus dioses mediante la conquista y el genocidio. Sin embargo, estos dioses fueron una creación tras la pérdida o destrucción de su mundo natal y su desconexión con la fuerza. A continuación, exploraremos quiénes eran. Yun Yusan, el creador. Yun Yusan, la deidad suprema, sacrificó partes de su cuerpo para crear el universo, los dioses menores y a los Yusambong. En honor a sus sacrificios, los Yusambong ofrecían partes de sus cuerpos y seres vivos como tributo. Solo se le veneraba formalmente en los días más sagrados, con ritos y sacrificios dedicados. Los Yusambong tomaron su nombre de él, y era un sacrilegio llamarlo simplemente Bong, como hacían muchos en la galaxia.
Únicamente el Supremo Soberano podía dirigirse a él, modificado y cicatrizado ritualmente para asemejarse a Yun Yusan. Yun Harla, la tramposa. Yun Harla, la diosa encapuchada del engaño y la agresión, representaba a la casta de los intendentes. La nueva república aprovechó su mitología en una operación de guerra psicológica, apodando a su piloto Jaina solo como tramposa y diosa. Los Yusambong, creyendo que enfrentaban a una encarnación viva de Yun Harla, sufrieron un impacto moral devastador. Yun Yanka, el asesino. Yun Yanka, el dios de la guerra, era adorado por la casta de los guerreros. Enseñó a los Yusambong la importancia de los sacrificios de sangre, requeridos en cada súplica, salvo en los rezos matutinos y vespertinos. Los maestros bélicos eran remodelados a su imagen, aunque en estatuas adoptaba la forma de un Yamosk, un coordinador bélico. Los guerreros lo veneraban con fanatismo, algunos priorizándolo sobre Yun Yusan. Junto a Yun Harla, formaba los dioses gemelos. No era una deidad original, sino una creación de la casta de los sacerdotes cuando los Yusambong se volvieron belicosos. También era patrón de los prefectos, y algunos filósofos creían que, en ocasiones, actuaba contra los intereses de su pueblo. Yun Nesel, la modeladora. Yun Nesel, la diosa de la vida, era venerada por la casta de los modeladores. Representaba la innovación y la creación, simbolizada con herramientas agrícolas, infantes y animales domesticados. Patrona del nacimiento, también era invocada por guerreros que buscaban estrategias innovadoras. Única entre las deidades, no exigía sacrificios ni promovía la violencia, soñando con una galaxia pacífica. Sin embargo, Yun Yanka y Yun Harla frustraron su visión, y los modeladores crearon armas para destruir a los infieles que ella deseaba integrar. Por ello, los mitos la tildaban de idealista ingenua. Onimi afirmó que Yun Nesel habitaba en Taji Ribeila, quien casi fue transformada en una guerrera Yusambong. Yun Tsin y Yun Ka, los amantes. Yun Tsin y Yun Ka, los dioses amantes y gemelos, castigaban las relaciones entre castas, prohibidas en la sociedad Yusambong. Cualquier infracción requería sacrificios inmediatos para apaciguarlos. Yun Suno, la perdonadora. Yun Suno, la diosa del perdón, era la única deidad de los avergonzados. Con 1000 ojos, protegía a los marginados y, según la creencia, podía sanar a algunos, restaurando su estatus. Su apariencia grotesca reflejaba la de sus imperfectos adoradores. A pesar de su baja estima, gozaba de honores divinos, con estatuas en los puentes de las naves junto a Yun Yusan o Yun Yanka. Los Yusambong de castas altas la llamaban burlonamente la madre de muchos ojos de los quejosos, pero con cautela, pues seguía siendo una diosa. Debido a sus creencias, los Yusambong rechazaban la tecnología mecánica, desde máquinas simples hasta droides, considerándolos una influencia contaminante. En su lugar, desarrollaron biots, criaturas vivas diseñadas para cumplir funciones específicas. Preferían estas formas de vida sobre máquinas inertes, que veían desprovistas de espíritu. Toda su tecnología, desde naves estelares hasta armas y objetos cotidianos, era completamente biológica. Los modeladores impulsaban el crecimiento de esta biotecnología, que resultaba más resistente que la tecnología convencional. Entre sus creaciones destacaban los Yamosks, conocidos como coordinadores de guerra. Estos biots actuaban como computadoras de análisis táctico, coordinando las fuerzas Yusambong con una precisión aterradora. Los Big Lips, organismos de comunicación, rivalizaban con la Olored Galáctica, proyectando hologramas de luz viva perfeccionados durante siglos. Sus sistemas anticolisiones igualaban a los de la galaxia, y sus antenas consistían en fibras espirales incrustadas en cascos de coral Yorick, sensibles a señales. Los biots se alimentaban de nutrientes, análogos a las líneas eléctricas, y las naves usaban cerebro de navegación para calcular saltos hiperespaciales. Tras el combate, las naves se reabastecían en un proceso ligeramente más eficiente que el de sus contrapartes tecnológicas. El armamento personal incluía anfibastones, armas serpentinas vivas que podían transformarse en lanzas o látigos. Los guerreros vestían armaduras de cangrejo bondún, resistentes a blasters y sables de luz. Las naves, construidas con coral Yorick, empleaban Jarret Core, armas de plasma que consumían cascos enemigos, y Dovin Basals,
organismos manipuladores de gravedad que generaban singularidades para bloquear ataques o desactivar escudos adversarios. Estos Dovin Basals también creaban campos de interdicción, dejando inconscientes a los ocupantes de naves sacadas del hiperespacio. Las armas más devastadoras eran plagas biológicas, capaces de esterilizar sistemas planetarios enteros. El coral Yorick era la base de sus naves vivientes, formando cascos y estructuras internas. Los Yuuzhan Vong perfeccionaron la bioingeniería para producir coralitas en menos de un mes, rivalizando con la producción de ala X de Incom, pero sin generar desechos industriales. La piel exterior de las naves, aunque viva, carecía de terminaciones nerviosas en el vacío, pero el interior era sensible, alertando de brechas o intrusos. Los Dovin Basals, cultivados por separado y luego injertados, creaban distorsiones gravitacionales que afectaban los nervios cercanos, generando puntos ciegos en naves de baja prioridad. Para contrarrestarlo, las naves principales incorporaban biots nerviosos que formaban una red táctil completa. Las capuchas cognitivas eran el vínculo clave entre los Yuuzhan Vong y su biotecnología. Estos cascos orgánicos se conectaban a las naves mediante cordones vivos, permitiendo a los pilotos interactuar directamente con ellas. Los comandantes usaban capuchas centrales en naves grandes, mientras que capuchas secundarias en coralitas mantenían el control si la principal fallaba. A través de la capucha, los pilotos accedían a los recuerdos de la nave, fusionándose con ella. Aunque las naves hablaban en el idioma Yuuzhan Vong, los pilotos externos podían transmitir imágenes y pensamientos. El trono cognitivo, una versión avanzada, potenciaba esta conexión. Hemos explorado los aspectos más brutales de la sociedad Yuuzhan Vong, su cultura, creencias, castas, deidades y biotecnología. Aunque por fuera parecían una raza despiadada y cruel, en su interior albergaban un fanatismo por la vida, priorizando lo orgánico sobre lo artificial. Sin embargo, esta filosofía no los salvó. A lo largo de la guerra Yuuzhan Vong, sus creencias comenzaron a desmoronarse. El contacto con los Jedi, la influencia de la fuerza, y su reconciliación con Sonama Sekot, su mundo natal perdido, derrumbaron sus dogmas, llevándolos a un nuevo camino. En el próximo video, nos sumergiremos en las naves Yuuzhan Vong. Espero encontrar un buen mod para mostrarles imágenes épicas. Denle like, suscríbanse, comenten, y compartan. Nos vemos en la próxima, que la fuerza los acompañe.